La música es el lenguaje universal de la humanidad. Qué gusto saludarlos desde Voces de mi Región. Soy Laura Zapata y el día de hoy me encuentro en un recinto maravilloso, un lugar lleno de historia, el Paraninfo Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y bueno, pues en este lugar nos encontramos con un personaje musical con una trayectoria maravillosa. Es compositor, arreglista, un pianista de corazón y con 30 años de experiencia en la dirección de orquestas a nivel nacional e internacional, además de ser un gran ser humano. El maestro Raúl García Velázquez, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Laura. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Una trayectoria llena de logros, de éxitos, de lucha. Y bueno, pues el día de hoy nos gustaría muchísimo que nos platicara acerca de cómo surge este personaje, Raúl García, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero también del ser humano que es usted. Y me gustaría conocer su origen, maestro. ¿De dónde es usted? ¿Dónde nació? ¿Cuál fue su infancia? ¿De dónde lo rodean sus antecesores? Platíquenos un poquito. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Me da mucho gusto el poder rememorar un poquito esa historia. Mis orígenes pues datan allá en la Ciudad de México, en lo que se considera el barrio de Tepito, en la colonia Morelos, un barrio, como llaman, barrio Bravo, y donde era insólito que naciera un niño músico, en un barrio donde generalmente sí, pues, está caracterizado por grandes boxeadores, grandes mercaderes, fayuca, lo que se conoce como la fayuca. Y en ese contexto nace un pequeño en un lugar humilde y atraído por la música. Siempre desde muy pequeñito, según dice mi madre, a los 3 años, y yo lo recuerdo también, ya empezaba yo a querer tocar el piano desde la almohadita, y posteriormente pues eso se volvió un sueño que se empieza a cristalizar hacia la edad de 8 años, cuando en la escuela primaria se surge la posibilidad, que es tan importante este tipo de talleres que las escuelas imparten, donde el niño tiene la posibilidad de iniciarse en los instrumentos. Inicio ahí y con una pequeña guitarra. Yo quería el acordeón, a mí me interesaban los teclados desde muy chiquito. Bueno, realmente quería el piano, pero dado a la situación económica, la única posibilidad era la guitarra, pero posteriormente ya empiezo a abordar con esfuerzos de mi madre, tengo finalmente un teclado, y bueno, y ahí empieza la historia que pues hasta ahora ha sido siempre caminar cerca de la música. ¡Qué maravilloso! Y ahí donde usted menciona que surge tocando la guitarra, este instrumento que da inicio a su carrera, ¿dónde lo cursó, maestro? Todo lo que fue su primaria, ¿cómo fue también académicamente su iniciación en esto? Sí, en ese lugar era una escuela de religiosos en la primaria, y después justamente ya cuando avanza el instrumento, viene la inquietud de querer algo más. Un niño muy intenso, pero hay algo que recuerdo que me marca fundamentalmente, siendo muy pequeño, acompañando de mi padre, y yo lo recuerdo todavía como si hubiera sido ayer. Yo tenía no más de 4 años, estaba yo jugando con seguramente un carrito, que era un apasionado como todos los niños, y de pronto en la estación, que era Radio Chapultepec, donde era música instrumental, semiclásica, de pronto escucho una obra que me cautiva y fue como el enlace a la música, que es la Sinfonía número 40. Posteriormente, mi padre, por alguna razón circunstancial también, nos regala unos boletos a mi mamá y a mí para que pudiéramos acudir a un concierto, Filarmónica de la Ciudad de México, Teatro de la Ciudad, yo 9 años, y el concierto, la Sinfonía número 40, también con el Requiem de Mozart. Y es esa conexión, o sea, es irónico cómo esa obra desde entonces fue la que me cautivó, y fue cuando, viendo a Herrera de la Fuente, el gran director mexicano, a esa edad decido decir, eso es lo que yo quiero ser, y lo tuve muy claro hasta la fecha. O sea, no ha pasado un solo día que no desista en esa idea, en esa vocación.
Híjole, qué difícil es esta situación en relación a definir tan a corta edad ya un futuro, ¿no? Y sostenerlo. A la vez es difícil y a la vez ha de ser maravilloso. Difícil en el sentido de qué es lo que usted tuvo que renunciar tal vez de su infancia para poder dedicarle tiempo, horas para su estudio, o cómo fue estas relaciones con los amiguitos, que normalmente un niño de 9 años haría, ¿verdad? O sea, jugar, dedicar cierto tiempo a la diversión, pero ¿cómo fue este proceso o esta combinación entre el estudio musical, entre los procesos de la infancia naturales y entre esta cuestión también académica? ¿Cómo fue esta relación, maestro? Pues yo aquí quiero recomendar ampliamente a los padres cuando encuentren una inclinación artística de sus hijos o deportiva, no tengan la menor duda, hay que impulsarlos. No necesariamente puede dedicarse a eso el niño, pero sí hay que dejarlo ser. Mi madre no tuvo la oportunidad de estar conmigo muy cerca porque tenía que trabajar día y noche, pero me dejó ser, eso es importante. Nunca me negó la posibilidad, con muchos esfuerzos, de comprar el instrumento o de inscribirme. En este sentido, para mí no fue ningún sacrificio, ningún sufrimiento el no jugar con los niños, porque ese era mi juego, era mi pasión, mi juego, mi todo. O sea, en ese sentido yo recomendaría mucho a los padres que dejaran ser a sus hijos. Si les gusta pintar, que estén muy atentos a lo que les gusta. Todos nacemos con talentos. El chiste es inculcarlos y más que inculcarlos, dejarlos ser. Yo creo que si el niño le gusta la pintura y el papá quiere que le sea música, no, déjenlo pintar o déjenlo jugar fútbol o lo que le apasione, hay que dejarlo ser. Eso creo que sería, en mi caso fue una bendición que mi madre siempre me dejó ser, aunque no pudo estar, pero me dejó ser. Qué bonito. ¿Y cuál sería el sueño del niño de 9 años o que a lo mejor ahorita no se ha cumplido? Bueno, el muy pequeño, al ver esa filarmónica de la Ciudad de México, era Filarmónica de las Américas, que ya no existe, antecesora de la Filarmónica de la Ciudad de México. Y pues mi sueño dorado era, yo escuchaba los discos, o sea, me empecé a ser fan a los 9 años, compraba mis discos long play, o sea, con mis ahorritos, me regalaron, incluso también un regalo en un intercambio, me llega la 40 de Mozart, como que era ya un stick. Ya iba ahí dirigido. Sí, era ya como que hacia allí iba. Y yo jugaba a dirigir, literalmente ponía los letreritos en la pared y yo mismo me ponía a jugar. Y yo exhorto a los alumnos que he tenido alumnos de dirección, a que jueguen a dirigir, porque de esa manera ya lo único que hay que hacer en el proceso del estudio es concientizar, pero mucho sale de la espontaneidad, que nace como si fuera a jugar. Yo creo que por eso lo tengo nunca me pongo nervioso, ni mucho menos, es como que fue algo muy nato, que no puedo explicar. Y mi sueño, ya que lo comentas, era justamente dirigir la Filarmónica de Viena. No se me hizo, pero gracias a Dios me tocó una maravillosa orquesta que es la Sinfónica de la UAS. Claro, la mejor de las orquestas. Y bueno, ahorita comentaba usted que estaba o que estudió en una escuela religiosa. ¿Cómo fue también este impulso para que usted continuara sus estudios musicales? En la primaria fue una escuela de religiosos y en los primeros estudios ya en una escuela de música, se llama Escuela de Música Sagrada, Titulote, para religiosos, que fue donde pude ya a los 12 años, a la par de la secundaria, iniciarme con niños. Fue una situación difícil, porque había niños y adultos, y entonces la religiosa, la directora, una religiosa, la madre Carmen María González, muy inteligente, ella tocaba el violín, cantaba primoroso, tocaba el piano, era un fenómeno y aparte era religiosa. Y se encontró en la disyuntiva, estás muy pequeño para entrar con los adultos y estás un poquito grande para entrar con los chiquitos. Entonces, sabiamente dijo, pues prueben los dos. Con los niños me la pasaba, pero me la pasaba súper aburrido porque los niños jugaban y yo quería algo más. Me pasan con los adultos para sentirme pues mejor, a ver si podía dar el ancho, pero también me aburría porque iban muy despacito. Yo quería ir más rápido y más rápido y más rápido. Siempre era mi afán me dejaban típico 2, 3 lecciones de piano y yo abarcaba 7, 8 y me regañaba a veces la maestra. No, vete más despacio. Pero era un afán, un amor, una pasión.
que yo creo que los maestros no deben de poner límites. O sea, si el niño camina, déjenlo caminar. Claro, ya con el tiempo irá madurando, irá afianzando, pero ese ímpetu no hay que detenerlo, creo yo. Híjole, qué maravillosos recuerdos, maestro, de esta parte de la adaptación que debe tener el niño hacia el medio, ya sea lo que le apasiona, es bien importante para que el éxito se vaya asegurando, como Así fue es. el de su caso. Gracias. Y bueno, ¿cómo influyó la familia en este proceso también de preparación? Su mamá, su papá, sus amigos, su demás familia, primos. ¿Cómo fueron o de qué manera apoyaron en este proceso? Sobre todo, yo tuve un solo hermano, no compartimos muy al principio, ahora somos inseparables, irónicamente la vida nos junta nuevamente, pero repito, mi madre, aunque no estuvo, siempre estuvo al pendiente y siempre me dejó hacer, repito, esto con mucho énfasis. Y aunque mi padre no estaba tampoco, pues por circunstancias del trabajo y demás, pero repito, en los conciertos no faltaban y no faltaba el apoyo, el estar ahí. Ahora el niño quiere un piano más grande, pues se hizo muchos sacrificios, fue difícil hacerme de los instrumentos. Y eso fue justamente lo que me hizo ser director también, porque me gustaba tocar el piano, me gustaba la guitarra, me gustaba, también hice pininos en la composición, a los 12 años tengo por ahí Wow, una marchita, que todavía guardo por ahí, pero dije, ¿qué puedo? Porque quiero todo, el violín también lo empecé. claro. Entonces fue justo que me confirmé que la dirección era el camino, porque era tener la oportunidad de conocer los instrumentos, de poder componer y aparte dirigir. Dije, esta es, de aquí soy. Eso lo tuve muy claro precisamente por esa circunstancia. Además de su familia, ¿hubo alguien más, algún personaje, alguien clave en este proceso para poderlo seguir apoyando, incentivando, motivarlo a que no desertara en algún momento? Sí, hubo una persona muy importante, el maestro Cristian Caballero, en esta escuela de religiosos. Él era también maestro en el conservatorio. De hecho, hay libros del maestro de historia de la música y de introducción a la música, son los oficiales en la Academia del Conservatorio Nacional. Y él, justamente de la mano, me llevó ya más adelante, años después. Primero me llevaba a su casa, una biblioteca maravillosa, donde pude escuchar música, me ponía música de tales autores. Era pasarla súper un sábado en la tarde con este maestro. Fue como un padre, fue como un tutor. Y él de la mano, literalmente me llevó al conservatorio hasta los 16 años. Ahí no pude entrar en un principio porque ya estaba pasado el año, pero él logró por sus influencias y su interés que yo fuera oyente. Ya al año siguiente ya me incorporo en mi matrícula. Y la verdad fue determinante también su apoyo. Ese calor, ese apoyo de personas que no son a veces de tu sangre, Sí. pero sí que de alguna manera te orientan, te apoyan y son determinantes. Su ejemplo, un hombre cabal, como los hombres de antes, de palabra, religioso. Él era un hombre que oraba antes de los alimentos, era muy de su casa. Esas cosas también Claro, las absorbes, ¿no? De alguna manera. claro. Es una formación, ¿no? También, Sí. o sea, por una parte, bueno, está la preparación académica, está la situación en la que, bueno, me voy capacitando y desarrollando habilidades, pero también la otra parte de la formación, La formación que va humana. mucho hacia la persona, Exactamente. hacia ya tu personalidad, hacia Exactamente. esta forma de ser cotidiana de interacción con el otro ser humano. Y eso es maravilloso. Yo creo que por eso usted es un ser extraordinario. Gracias. Y muchas gracias por ser así como es usted. Y bueno, ¿qué sintió, maestro, al pisar el Conservatorio Nacional de Música por primera vez? Es de las emociones que también tengo aquí muy grabadas. Yo tenía una gran responsabilidad, ¿sabes? O sea, era muy jovencito, 16 años, cuando entro al conservatorio, 16, 17, y pisar esos espacios donde alguna vez estuvo Revueltas, estuvo Carlos Chávez, estuvo Ponce. Para mí yo lo tomaba muy en serio, lo tomaba como un templo y como saber que era un continuador de esa tradición. Yo me sentía muy responsable de eso. No era nada más el estudiar la música, sino esa responsabilidad de heredar esa tradición de grandes músicos. Entonces fue un privilegio estar ahí y pues me toca un momento difícil porque
Tuve la fortuna de estudiar con el maestro Eduardo Díaz Muñoz. Él recién regresaba de París, él se había graduado en París y recién regresa y se crea en el conservatorio en una época esplendorosa, el 82. Existía la sinfónica del conservatorio y la filarmónica del conservatorio, una en la mañana, otra en la tarde, un coro maravilloso, en fin, y en ese contexto el maestro abre la cátedra, hace audiciones, y entre los candidatos, bueno, entre los alumnos seleccionados, tuve la fortuna de quedar cerca de esos alumnos. Fue una competencia ardua para quedar como alumno del maestro, que teníamos la intención también de ayudarlo en los ensayos, aprender más cerca de él. Y ahí inicia ya una manera ya más formal. Lamentablemente esto se interrumpe, estos años gloriosos se interrumpen en el 82 con una huelga muy terrible, prácticamente casi un año de que se detienen las actividades, una situación de la sustitución del poder de la dirección, etcétera. Se divide el conservatorio y yo participé dentro del movimiento para defender justamente, muchos alumnos defendíamos justamente la idea de que el conservatorio se mantuviera en pie, de que se mantuviera unido, pero lamentablemente en esta situación, en este tipo de circunstancias, la mayoría de las veces se pierden más que lo que se gana. Sin embargo, estuvimos al pie de lucha y me refiero haciendo guardias y todo esto, tocando, claro, haciendo música como lo sabemos hacer. Y después de esa devastación, el conservatorio queda dividido. Y una parte queda en Mazarí, que es el actual, el de siempre, y en otra parte se van al Auditorio Nacional. Después, pues ya se fusiona nuevamente, pero se queda sin orquesta, sin coro. Y cabe mencionar que aquí se da una circunstancia muy peculiar. En agosto del año 84, el verano del 84, junio, julio, nos juntamos en la casa de un amigo, en el patio de la casa de un amigo. Habíamos gente que queríamos dirigir, habían músicos que querían tocar y un coro que quería cantar. Y armamos un Gloria de Vivaldi y con otras piezas nos hicimos, los tres directores que estudiábamos, empezamos a crear un programa y se creó lo que fue la Camerata del Conservatorio, que a la postre iba a sustituir ese vacío que dejó la huelga, pero que a nosotros nos dio la oportunidad, sin necesidad de ningún apoyo de ningún maestro, por iniciativa personal y propia, hicimos conciertos en diferentes escenarios de la Ciudad de México, incluso de la provincia. Y ahí fue donde arranca mi debut, lo recuerdo muy bien, 24 de agosto de 1984. O sea, ahí inicia pues mi historia, ahí inicia ya de alguna manera en forma, ¿no? Qué bonito. ¿Y cuáles fueron los retos más fuertes durante ese evento tan difícil para ustedes como para la historia del conservatorio? ¿Cuál sería para usted ese reto y cómo lo llevaron a cabo? Pues la unión de los alumnos y el querer hacer las cosas. El director, sabiamente el nuevo director, nos ve y nos dice, ustedes representen lo que tenían. No había orquesta, no había coro, se habían disuelto. Y muy inteligentemente el maestro Leopoldo Telles dice, bueno, yo los apadrino, nos apadrina, y nosotros con ese ímpetu, pues de ahí muchos, quiero decir con mucho orgullo, muchos de esos artistas del coro y de la orquesta están en Europa, la mayoría de la gente cantando en Europa, y del coro y de la orquesta están en Filarmónica de la UNAM, Sinfónica Nacional. Todos hicimos carreras, todos los que pertenecimos a ese movimiento. Entonces, pues dejó para nosotros un gran legado. Y para la institución, pues de ahí ya empezó a resurgir. Gracias a Dios volvió a tomar su cauce, pero fue justamente los alumnos los que por amor levantaron con ímpetu, no dejaron caer a su conservatorio. Híjole, cómo es importante la pasión hacia lo que uno desarrolla, hacia lo que uno defiende. Esta pasión que ustedes sintieron en ese momento fue lo que realmente rescató el sentido del conservatorio, ¿no? Y no esperar que funcionara, sino nuestra pasión hizo que eso funcionara. Claro. A pesar de que estaba devastado, porque sí quedó devastado. Claro. Pero se levantó justamente por el amor de los estudiantes, de, bueno, no hay clases, pues vamos a ensayar nosotros. O sea, no nos detuvimos. Y eso nunca lo olvido y nunca lo he vuelto a ver. Ojalá que cuando los jóvenes tengan esas situaciones, no hay límites. O sea, si no hay clases, pues yo veo cómo le hago. Si no tengo al maestro, yo veo cómo aprendo ahora con tantos elementos que tienen los jóvenes. Claro. No hay pretexto para no hacer una carrera.
Claro, qué maravillosa historia, maestro. Pues nos falta mucho por conocer. Lamentablemente el tiempo pues nos va apremiando en esta primera entrevista. Y bueno, pues por último y ya para cerrar, a mí me gustaría mucho también saber eh, cuál vendría siendo su relación con Dios. Pues una relación de toda la vida, tan cercana como con la música. De hecho, te comparto una intimidad durante 2 o 3 ocasiones a lo largo de mi vida, muy joven, no tan joven y no tan lejos, tuve muy tentado a llevar los hábitos, porque sí, ha sido una comunión muy grande con el Ser Supremo, pero bueno, Dios no me quiso llevar a su seno, pero sí soy practicante, soy muy profundamente, creo ser un profundamente religioso, pero en fin, aquí andamos y Dios sí sigue siendo, ya en la siguiente ocasión, les platicaré también otro personaje, el padre Javier González, cómo fue determinante también en mi vida. Religiosos, a fin de cuentas, gente Claro, cercana a Dios, siempre estuvieron claro. cerca. Así que ya platicaremos. Sí, de toda ello. su formación ha estado presente Siempre y presente. siempre acompañado por personas que lo aman, que De de personas. alguna manera han detectado esta habilidad que usted desarrolló desde muy pequeño y que, bueno, pues apoyaron. Qué maravilloso es eso, el que te apoyen, el que vayan detectando estas habilidades para que puedas lograr este éxito que finalmente tienes. Muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy. Esperemos que nos acompañe en una segunda, en una tercera, en una cuarta, maestro. Tanto que platicar, tanto que darles a conocer de una historia muy maravillosa, llena de retos, de experiencias y de logros también. Muchas gracias por este espacio y pues esperamos que nos permitan una siguiente parte para seguir platicándoles, si me lo permiten, un poquito más de esta pues, experiencia de vida. Muy amable. Pues gracias por acompañarnos y no dejen de seguirnos en las redes sociales, tanto de Facebook como de YouTube. Y ya saben, aquí en Voces de mi Región, la voz de la cultura en Chihuahua.